Vico Uruguay auspicia y apoya la difusión de los principales contenidos de Sobre Ciencia. Nos rodean, están en todos lados y también en nuestro organismo. Y aunque su nombre siempre se asocie a algo negativo, no todas atacan nuestro cuerpo. Entonces, ¿es necesario matar el 99,9% de las bacterias? En este informe de Sobre Ciencia hablamos de bacterias y de los lugares comunes de nuestro hogar en donde podemos encontrarlas. Las bacterias que podemos encontrar en nuestro hogar son muy variadas y primero estaría bueno definir que en todos lados donde podamos imaginar hay bacterias y por lo tanto nuestro hogar no es una excepción a esa observación. Digamos, donde estemos nosotros van a haber bacterias porque junto con nosotros hay bacterias, donde hayan mascotas van a haber bacterias y aunque no haya nada de eso también van a haber bacterias. Entonces la diversidad de bacterias depende hasta de eso, de las costumbres, ¿no? Dentro de las bacterias que pueden haber, que podemos encontrar, que de repente la gente haya escuchado muchas veces, está Escherichia coli, que está en todos los libros de texto, esas pueden estar en el ambiente perfectamente. O hay otro tipo de bacterias más como las pseudomonas. Hay algunas pseudomonas que causan enfermedades, pero la mayoría no, son ambientales. Entonces, muchas veces los nombres engañan, porque uno lee por ahí nombres y no alcanza con saber el nombre, sino que hay que ir un poquito más adentro de la bacteria para saber qué es lo que tiene. ¿No? Escherichia coli, por ejemplo. Escherichia coli puede producir una infección urinaria o puede ser parte de nuestra microbiota intestinal y no causar ningún daño. Entonces, no alcanza con decir Escherichia coli, hay que estudiarlo un poquito más. Entonces, el nombre de las bacterias, cuáles están, es enorme la diversidad, son millones de bacterias. Fíjate que somos la mitad de nuestras células, son bacterias y la otra mitad somos nosotros. Las bacterias estuvieron antes de nosotros y van a estar después de nosotros. Y ahora, por ejemplo, está el rover, hay un par de rovers en Marte buscando restos de vida microbiana. Es por la versatilidad que tienen las bacterias de poder vivir en cualquier ambiente. Entonces, no es nada raro ni nada loco pensar que hayan bacterias en cualquier lado que a uno se le puede ocurrir buscar. Después, en una casa, ¿dónde puede haber más bacterias? Y sí, en la cocina pueden haber muchas bacterias. Ahora se está hablando mucho de las esponjas, ¿no? De la cantidad de bacterias. Donde haya una superficie húmeda, van a haber bacterias en gran cantidad, ¿no? Porque donde haya una lámina de agua, una superficie húmeda, van a haber cantidad. Y las esponjas, que uno se las imagina, ¿no? Puestas, colocadas en un lugar sólido, que el agua no escurre, bueno, eso es un medio de cultivo. Ahora, que esas bacterias sean responsables de enfermedades es otro cantar. Bueno, seguimos hablando de bacterias, compartimos otro tramo de este informe en el cual Rafael Viñoli da algunos consejos sobre cómo disminuir la carga de bacterias en algunos sitios de nuestro hogar, sobre todo fundamentalmente en el baño, y también nos cuenta cómo reaccionan estos microorganismos a alguna sustancia como por ejemplo el jabón, el alcohol y otro tipo de desinfectantes. Bueno, lo que nosotros necesitamos eliminar muchas veces, que son las bacterias que nos causan enfermedades, son las que están transitoriamente en las superficies que rápidamente se van, ¿no? Hay más un efecto de arrastre y de limpieza, de sacarse la mugre, la tierra, y con eso ya estoy bajando la carga bacteriana. Los baños, por ejemplo, ¿no? Los baños también tienen muchas bacterias, pero hay una conducta en el uso de los baños que tal vez no tenemos muy arraigada, que es bajar la tapa. Porque todas las discusiones del baño están hechas para levantar el aro de la tapa del baño. Pero bajar la tapa cuando se tira la cisterna es bien importante para evitar la diseminación de bacterias. Porque se generan un montón de aerosoles. Aerosoles son esas pequeñas gotitas que surgen como si fuera un pulverizador del pelo o lo que fuera, pero más pequeñas, que se generan cuando cae el chorro de agua de la cisterna y se empieza a hacer el remolino. Eso libera aerosoles, eso libera bacterias para todos lados. En el caso de los cepillos de diente, por ejemplo, cuando se ponen en los vasos y escurre, o sea, uno debe imaginarse que se termina de cepillar los dientes con un contenido bacteriano importante, y esas bacterias van a quedar ahí. Y van a ir, y va a escurrir humedad, van a escurrir a los vasos, al fondo del vaso, va a quedar quién sabe por cuánto tiempo sin lavar. O sea, digamos que como una medida preventiva sería tratar de disminuir las superficies húmedas lo máximo posible.
Hablemos de control de poblaciones bacterianas, ¿no? Hablemos de cómo controlamos, más que cómo matamos, cómo controlamos, cómo hacemos para modular la cantidad de bacterias. Una es lavarse las manos. El lavado de manos no tiene un efecto bactericida, digamos, bueno, si usamos jabones bactericidas, bueno, sí, pero si no usamos jabones bactericidas también tenemos un efecto por arrastre. O sea que ahí lo que estamos haciendo es disminuir la carga bacteriana de las superficies por arrastre, por limpieza. El alcohol, una de las cosas que hace es deshidratar las bacterias y generar la muerte por eso. Por el lado del hipoclorito de sodio, desordena algunas estructuras y modifica proteínas y que hace que la bacteria termine muriendo también. Y el jabón es arrastre. El jabón en general es arrastre. Es un jabón primero para sacar toda la parte de mugre, materia orgánica y todo lo que haya, seguido de un desinfectante o de un antiséptico si quisiera usarlo en digamos, la diferencia, uno habla de desinfectantes cuando está hablando de superficies inertes, o sea que no tienen vida, una mesa, un piso o lo que fuera, para ahí usa desinfectantes. Cuando habla de piel o a veces mucosa, utiliza los antisépticos, ¿no? Y cuando habla ya de organismos, ya estamos pensando en antibióticos. Un montón de información muy valiosa, pero en la última parte de este informe que preparó Alexandra Perrone, el doctor Rafael Viñoly, nos va a contar en qué condiciones se multiplican las bacterias y cada cuánto tiempo. Una superficie no es un lugar donde una bacteria pueda estar bien. ¿Por qué? Porque está expuesto a la luz ultravioleta, a los rayos solares, porque es seco. Depende del ambiente. Si está oculto de la luz, si es adentro de un armario, por ejemplo, podría vivir más tiempo. Pero el tiempo es muy variable, depende del tipo de bacterias y depende de la capacidad que tenga en ese lugar de multiplicar. Más o menos, una bacteria se multiplica cada 20 minutos. O sea que si la bacteria está en un lugar donde pueda multiplicarse bien, podemos tener cantidades enormes de bacterias en poco tiempo. El tema creo que es no obsesionarse con la presencia de bacterias, sino tratar de hacer medidas que puedan prevenir enfermedades cuando hay enfermedades, pero no ir a salir a matar todas las bacterias que pueda encontrar. Yo creo que, por ejemplo, bajar la tapa es una buena medida, limpiar bien los alimentos, asegurarse que estén bien, cocinarlos bien, tener una buena, llamémosle política de tablas, de manera de no volver a poner en la tabla lo mismo que donde pusiste los alimentos crudos y sin limpiar, porque ahí pueden quedar microorganismos. Esas son conductas razonables y sanas para poder prevenir infecciones. Nuestras bacterias defienden sus nichos, ¿no? Nuestras propias bacterias defienden estar allí y defienden que no las saquen de ese lugar. Y eso lo defienden a través de múltiples mecanismos, hasta generando antibióticos, hasta generando sustancias que combaten otras bacterias que quieran llegar. No es tan fácil colonizarnos y cada vez que nosotros tomamos antibióticos y matamos, porque el problema de las infecciones bacterianas es que vos das un antibiótico tratando de matar las bacterias que te generan la infección, pero a su vez matás todas las bacterias que te acompañan. Todas no, pero una buena cantidad de las bacterias que te acompañan, ¿no? Entonces, eso genera lo que se llama una disbiosis, es decir, una pérdida de bacterias que te están defendiendo y que dejan lugares vacíos para que vengan otras bacterias que a lo mejor no te defienden. Y no solamente eso, sino que a lo mejor te atacan.